Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir, tanto a los que están de manera presencial y virtual. Mi nombre es Rocío Córdoba, soy presidente del APG UNSA Student Chapter. La verdad, muy agradecida y sorprendida con el grupo, tanto virtual y presencial. Gracias a todos por asistir y también a nuestro disertante. En este caso le voy a presentar a Lucas Álvarez. Él es geólogo egresado de la Universidad Nacional de Salta en el año 2017. Tiene 2007. Te estoy haciendo más joven encima. En el año 2007. Tiene 16 años de experiencia en la industria petrolera. Inició en la cuenca neuquina como geólogo de map logging. Estuvo 6 años en el offshore de Brasil y regresó a Argentina en el año 2015 para trabajar en la compañía francesa Total hasta el año 2018. Y desde entonces está trabajando en Plus Petrol como geólogo corporativo de Geosteering. Perdón. Muy agradecidos con vos, Lucas. Esperamos que esta charla sea fructífera y la aprovechen todos. Gracias y te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, siempre es un gusto volver a la universidad que me dio tanto, ¿no? Y me sigue dando, me sigue dando. Bueno, ahí lo que conversamos un poco con Rocío, que me invitó para comentarle un poco de qué es a lo que me dedico. Es relativamente nuevo en la industria petrolera, la especialización de geosteering o geonavegación, como lo pueden encontrar en la bibliografía con cualquiera de los dos términos. Eh, la idea es un poco, si bien si bien es nuevo, hay muchísima información disponible, es muy técnico, entonces la idea de esta charla es más que nada ponerlos en contexto y ver, como dice el título, unos conceptos generales para que entiendan a qué se refiere y más o menos cuál sería eh, a qué nos dedicamos, ¿no? Entonces, un poco acá la agenda. eh, Vamos a ver un poco de conceptos generales vinculados a la industria petrolera, para poder entender también un poco de los conceptos de geonavegación. Siguiente. Bueno, algo de perforación direccional, que es fundamental también para llevar a cabo las tareas de geonavegación. Un poco lo que es el flujo de trabajo, de lo que hace un geonavegador. Y por último, algunas consideraciones que para mí serían importantes para que terminen de redondear y para que se entienda, ¿no? A lo que nos referimos. Bueno, acá un poco la idea para entrar desde algo muy general, eh, un poco el mapa de la República Argentina con las cuencas productoras, ¿no? de hidrocarburos, la cuenca del noroeste, la cuenca cuyana, la cuenca neuquina, la cuenca del Golfo, la cuenca austral. Bueno, en todas estas cuencas, principalmente o siempre se encuentran también formaciones que tienen potencial no convencional, ¿no? Hoy por hoy, por excelencia de la formación Vaca Muerta en la cuenca neuquina, pero hay estudios donde ya se están evaluando el potencial no convencional en otras de las cuencas, como por ejemplo la cuenca del Golfo y también algunos estudios en la cuenca austral. Pero hoy por hoy, por excelencia, es Vaca Muerta y hay una perspectiva muy grande de, de seguir esta actividad por ahí. Bueno, como comentamos, hay cuencas de hidrocarburos a lo largo de toda la República Argentina y hay dos tipos de reservorios en general, los reservorios convencionales y los reservorios no convencionales. Dentro de los reservorios convencionales, para hacer un repaso, son aquellos reservorios en donde las características porosas y permeables de la roca que los conforman permiten que los hidrocarburos contenidos en sus poros microscópicos
fluyan bajo ciertas condiciones hacia el pozo. En estos tipos de reservorios podemos ver todo el sistema petrolero, se puede identificar el sistema petrolero y se puede ver la roca generadora, roca reservorio y roca sello. También se identifican las interfaces de gas, agua, petróleo. Y en general estos reservorios pueden ser desarrollados a través de pozos verticales con las técnicas utilizadas tradicionalmente y con buen caudal de producción. Ahora, en ocasiones es necesario la utilización de perforaciones horizontales. En los pozos no convencionales, los reservorios no convencionales, es aquel o todo reservorio que difiere de las trampas convencionales. En la actualidad el término no convencional se utiliza de un modo amplio para hacer referencia a los reservorios cuya porosidad, permeabilidad, mecanismos de entrampamiento u otras características difieren respecto de los reservorios tradicionales. Este tipo de reservorios podemos identificar, por ejemplo, lo que se conoce con el nombre de el shale gas o el shale oil, que sería el ejemplo de Vaca Muerta, en donde el objetivo de la perforación es la roca generadora. En los reservorios convencionales siempre el objetivo es la roca reservorio, ¿no? Bien. Y tenemos el caso también dentro de los no convencionales, donde el objetivo es la roca reservorio, pero las características petrofísicas de la porosidad o la permeabilidad es tan bajo el valor de porosidad o de permeabilidad que para poderlo desarrollar a este tipo de reservorios es necesario la utilización de pozos horizontales con la ayuda de un fracturamiento hidráulico. Ahora, este fracturamiento hidráulico, acá un poco resumiendo, tiene como objetivo aumentar la porosidad de la roca para facilitar el movimiento de los hidrocarburos hacia el pozo. La metodología consiste en bombear agua y arena a presión en la formación, donde el agua lo que hace es romperla la formación y la arena queda alojada en la fractura, y es lo que nos termina generando una porosidad y una permeabilidad secundaria. Estos valores o estos volúmenes también que se observan acá es para una rama horizontal que rondaba al inicio los 1500 metros, donde una fractura ocupa 250 toneladas de arena y 2000 metros cúbicos de agua. Y en ese pozo tipo que tenía en sus inicios 1500 metros, rondaban alrededor de 20 fracturas, por lo que teníamos 5000 toneladas de arena y 40.000 metros cúbicos de agua. Hoy por hoy ya se están haciendo ramas horizontales que superan los 3000 metros de profundidad o de extensión de rama horizontal y bueno, los volúmenes que vemos acá serían prácticamente el doble, ¿no? En el gráfico que está en la derecha, acá podemos ver la relación que existe entre la profundidad y las dimensiones que tienen esta fractura. ¿Por qué? Porque después viene lo que se comenta mucho, que muchas veces el fracking termina poniendo en contacto acuífero, y acá podemos ver que a una profundidad vertical de prácticamente 3000 metros, la dispersión que tiene la fractura tienen más o menos entre 250 a 200 metros de extensión lateral y unos 80 metros de extensión vertical. Entonces, poner en contacto, si decimos que tenemos 80 metros de extensión vertical, poner en contacto los acuíferos que se ven allá que no superan los 400, los 600 metros, para el caso de Cuenca Neuquina es muy difícil. Entonces, desde el punto de vista de conectar acuífero con la roca madre, en este caso Vaca Muerta, es muy improbable, ¿no? Siguiente. Bueno, vamos a ver todo. Bueno, acá un poco resumiendo, como ya habíamos visto, de que dentro de los reservorios convencionales y no convencionales existía
la necesidad de generar proyectos de desarrollo horizontal. Entonces, estos yacimientos, los proyectos horizontales, como vimos, pueden ser tanto en los yacimientos convencionales, que sería para el caso de yacimientos que tienen poco espesor o para evitar el contacto de fluido, ¿no? Evitar el contacto de esa interfase de agua-petróleo. Entonces, en ese caso sí se utilizan el desarrollo de pozos horizontales. Y en los yacimientos no convencionales, como vimos, eran los tipos shale, que es el caso de Vaca Muerta, o los tipos de tight gas, que sería para el caso de la cuenca neuquina, algunos campos, sería la formación Mulichinco, que es la que se termina también desarrollando con pozos horizontales, y como nombramos, el soporte de un fracturamiento hidráulico. Ahora, dentro de estos pozos horizontales, existen dos tipos de pozos, que pueden ser los pozos geométricos. Siguiente. Siguiente. Que el pozo geométrico, si bien es horizontal, cómo se desarrolla esto, siempre el grupo de geología establece una profundidad a la cual se pretende emplazarlo al pozo y una profundidad final, y el equipo de ingeniería en perforación, ellos lo que hacen es diseñar un plan de trayectoria que durante la perforación se va a seguir ese plan de trayectoria. Pero como podemos ver acá, este es un mapa que muestra el contenido de materia orgánica total, y para el caso de la cuenca neuquina, para Vaca Muerta, este es para dentro de la formación Vaca Muerta, el mapa muestra en la parte inferior, donde está con coloración roja, ese sería el objetivo, o la zona de Vaca Muerta con mayor contenido de materia orgánica, y es la que tiene mayor potencial para explotar hidrocarburos, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de metodologías, como podemos ver ahí, si hacemos un pozo geométrico, dejamos mucha rama horizontal sin atravesar por los niveles que tienen las mejores propiedades. Entonces, de ahí es que nace en los otros tipos de pozos horizontales, que son los pozos geonavegados, y es de ahí donde sale la disciplina de la geonavegación. Este también es un ejemplo de un pozo, en la línea negra se puede ver, es un pozo donde se siguió un plan de trayectoria, y el objetivo de este pozo era navegar por esta formación, y como podemos ver ahí, el hecho de seguir y no tener un control de geonavegación, prácticamente todo el pozo estuvo navegando fuera del nivel objetivo. Entonces, con la línea roja se puede ver que con geonavegación se tendría que haber seguido esa trayectoria para poder aprovechar todo el reservorio, ¿no? Y como comentario extra, eso es muchísimo dinero tirado a la basura. Bueno, entonces, después de toda esta introducción, desde el punto de vista de la producción, un pozo horizontal óptimo requiere mantener la trayectoria en niveles estratigráficos específicos, conservar cierta distancia con las barreras litológicas y evitar zonas de contacto con fluido. En este contexto, la geonavegación es actualmente la única metodología que permite controlar el emplazamiento de los pozos, clave para el éxito económico del proyecto. Bueno, ahora sí, entrando un poco en los conceptos ya de geonavegación, después de toda esta introducción. Un poquito más. Menos. Bueno, a modo de introducción, siempre previo a la perforación del pozo, o cuando se planifica un pozo, se hace a través de un modelo geológico, ¿no? Este modelo geológico es un modelo que está construido a través de datos sísmicos, de perfiles eléctricos de pozo, de análisis de corona, de descripciones litológicas, análisis de secciones delgadas, microscopía electrónica, petrofísica. Hay un sinfín de información que van alimentando un proyecto, y se va diseñando
el modelo geológico, ¿no? Ahora, este modelo lo que busca es tratar de entender cómo es la estructura de ese campo y cuál es la distribución de las propiedades de las rocas. ¿Para qué? Porque la combinación de estos productos busca disminuir el grado de incertidumbre del medio geológico y crear así un escenario lo más real posible previo a la perforación de un pozo. Ahora, este escenario planeado que habíamos visto del modelo puede durante la perforación, pueden surgir una serie de cambios que requieren de realizar ajustes en tiempo real en la trayectoria del pozo. ¿Para qué? Para poder emplazar el pozo de acuerdo al escenario encontrado, ¿no? Y todo esto, estos ajustes en tiempo real, se logran con la geonavegación. Entonces, ahora sí, podemos decir que la geonavegación es la disciplina que nos permite a nosotros conocer la ubicación y la posición estratigráfica del pozo en tiempo real, ajustar la trayectoria durante la perforación y maximizar la posición del pozo dentro de un intervalo geológico definido. ¿Cómo lo hacemos esto? Construyendo un modelo de capas en tiempo real, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, dentro también de los otros conceptos de geonavegación, hay dos etapas fundamentales dentro del proceso de la geonavegación, que es la etapa de aterrizaje y la etapa de la geonavegación propiamente dicha. La etapa del aterrizaje se considera toda la sección vertical del pozo y toda la construcción de la curva que va desde el KOP, que es cuando se comienza a dejar la verticalidad del pozo, se comienza a construir la curva hasta el landing point o el punto donde el pozo aterriza o se pone o bien horizontal o subparalelo a las capas, ¿no? Y después, bueno, la etapa de geonavegación propiamente dicha es la construcción de la rama horizontal, que va desde el punto donde el pozo alcanzó el aterrizaje hasta la profundidad final planeada. Entonces, para poder construir o para poder llevar a cabo el proceso de geonavegación es fundamental contar con unas técnicas o con la técnica de perforación direccional. Acá lo tenemos a Max, especialista en direccional. Bueno, la perforación direccional, la perforación es el procedimiento que se encarga de desviar un pozo en base a una trayectoria planificada hacia un objetivo determinado, ubicada a una cierta profundidad cuya posición posee dirección y un desplazamiento con respecto al eje vertical. O sea, para ellos, para poder construir toda esa geometría de los pozos, ¿no es cierto? Construir la curva, construir la rama horizontal, es necesario de utilizar herramientas, y hay dos tipos de herramientas fundamental. Una es el motor de fondo, o el downhole motor, que es una herramienta que tiene un pequeño ángulo en su parte inferior, llamado bay housing, y que tiene como característica que tiene dos formas de perforar, ¿no? Una forma donde se transmite una rotación a toda la columna, y con ello logramos generar ángulos o dirigirlo al pozo con ángulos verticales. Y después lo que hace es directamente perforar, se llama en modo slide o deslizando, que lo que hace es no se transmite rotación desde la superficie, pero sí el trépano continúa perforando por acción del fluido de perforación que está pasando por el interior de la cañería, ¿no? Con ese tipo ya de modo de perforar, con eso se logran dirigir al pozo, ya sea con ángulos horizontales. La ventaja que tiene esta herramienta es que tiene mejor capacidad de construcción de la curva, es más económica en relación a las otras herramientas, y que tiene una gran disponibilidad en el mercado. Como desventaja es que tiene baja ROP, o para el que no sabe son velocidades de penetración, una velocidad de perforación, cuando se perfora en modo slide. Tiene dificultad para mantener ángulos constantes y dificultad para realizar ramas horizontales mayores a 1500 metros. Como le comentaba, ya son mayores de 3000 metros
las ramas horizontales que se están haciendo. La otra herramienta es el RCS o el Rotary Steerable System. Es una herramienta que, a diferencia del motor de fondo, no tiene una inclinación, o el base housing que le decíamos, sino tiene una serie de pads que son activados desde superficie, y lo que hace básicamente es cuando se activa un pad, hace contacto con la pared del pozo y automáticamente la herramienta va en sentido contrario, ¿no? Entonces eso ya está programado todo desde arriba, y como ventaja que se logran muy buenas velocidades de perforación, tiene mayor precisión del conjunto, genera menor tortuosidad en el pozo, es decir, que son pozos bastante suaves en trayectoria. Y como desventaja es que tiene menor capacidad de construcción para las curvas, tiene menor capacidad en caso de contingencia, es decir, que si tenemos que reaccionar con el pozo y tratar de orientarlo o hacer cambios bruscos, con esta herramienta es más difícil. Tiene un costo elevado a diferencia del motor de fondo, y el gran problema en la actualidad es la escasa disponibilidad en el mercado. Hay muchísimas compañías perforando, muchos equipos perforando, y esto es la joya para hacer las ramas horizontales, pero no hay en el mercado, entonces muchas veces terminan dificultando las operaciones normales eh, de la perforación. Bueno, después dentro de toda la columna también eh, que ayuda a la construcción o a la etapa también de la geonavegación, como hemos visto, atrás del trépano, por lo general está el motor de fondo o el RCS, dependiendo de qué herramienta se baje, y por atrás tenemos otras dos herramientas que son fundamentales: el LWD y el MWD. Bien. El MWD es una herramienta que proporciona una gran variedad de datos, principalmente la ubicación espacial del pozo, como es la inclinación y la azimut en tiempo real, entre otros datos, ¿no? Es una herramienta de telemetría que almacena muchísima información. La información generada en el pozo es enviada a superficie a través del lodo, mediante ondas continuas de pulso de presión o por ondas electromagnéticas. Y finalmente son decodificadas por un sistema binario, ¿no? Y además que esta información se registra en tiempo real y también se almacena en una cinta magnética que cuando llega a superficie se puede recuperar. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que tanto el MWD como el LWD nos están proporcionando datos en tiempo real. Y que para el trabajo que tenemos hoy en día lo podemos hacer. El hecho de recibir información en tiempo real, no necesariamente tenemos que estar en los pozos, entonces estamos trabajando desde oficina o desde la casa como sea necesario, pero cada 5 minutos nosotros nos están llegando constantemente datos. El LWD, como el nombre lo dice, es el Logging While Drilling, que si ya saben ustedes lo que es un perfilaje, bueno, esta herramienta lo que hace, va perfilando a medida que estamos perforando, ya va haciendo un perfilaje, y obviamente el dato lo tenemos también en tiempo real. O sea, a medida que vamos perforando, nos vamos recibiendo todos los datos del perfilaje, y eso es lo que nos permite a nosotros ir haciendo interpretación en tiempo real y dando indicaciones al equipo de perforación hacia dónde va a seguir la perforación. Bueno, el LWD es una adaptación, como dice acá, de los perfiles convencionales a cable para generar registro en tiempo real durante la perforación. La información generada es transmitida mediante el sistema de telemetría que se encuentra en el MWD. Principalmente se corren perfiles para diferenciar litología, propiedades de la roca y fluido. Se pueden generar otros tipos de información, pero esto es principalmente para lo que se está usando hoy. Entre los perfiles más comunes, el gamma ray, resistividad, o gamas azimutales, resistividad azimutales, los que también nos termina generando después imágenes azimutales también. Bueno, la configuración del LWD se define en función del objetivo del pozo y del entorno geológico donde se emplazará. Es decir, que la herramienta que va a perfilar se va a elegir dependiendo del objetivo que se tenga.
Bueno, acá un poco para ver, acá donde dice WL, que es el Wireline, que era el perfilaje a cable. Todos esos tipos de perfiles se corren a cable y hoy en la actualidad podemos ver que el LWD también tiene ya una gran cantidad de perfiles que también se pueden correr mientras se está perforando. La imagen de la derecha es una configuración estándar, también se puede modificar, pero sería estándar atrás de, del motor de fondo, generalmente va, o del RCS, va un gamma ray. Por atrás, como ven ahí, la resistividad, densidad, neutrón, en algunos casos también herramientas de toma de presiones. Eh, para los no convencionales, hoy prácticamente se usa solamente gamma ray, y para convencionales se está usando, bueno, gamma ray, resistividad y algo de densidad también. Siguiente. Acá algunos ejemplos para que vean algunos ejemplos de perfiles. Acá tenemos el perfil de gamma ray, que para vacas muertas es muy utilizado, a pesar que es todo un shale, es toda una lutita. Eh, es muy utilizado el gamma ray. Muchas veces muy complejo porque no hay un contraste marcado de gamma ray, que también nos termina dificultando las interpretaciones a nosotros. En el siguiente hay también un perfil de resistividad y con su imagen, una imagen azimutal también construida por resistividad azimutal, evaluación de fluidos y bueno, allá también otro de imágenes, perfil de imagen. Todo eso en tiempo real. Siguiente. Esto también acá un poco, si bien no es tan en tiempo real este tipo de registros auxiliares, eh, la idea era un poco ponerlo porque eh, para el caso de convencional es muy utilizado y bueno, la anécdota de esto, que esto fue desarrollado también o en ese momento que estábamos en la interacción de todo el grupo que estábamos perforando, teníamos una compañera que también fue egresada de acá de la universidad, en un pozo en Ecuador, y que ella era la geóloga encargada de hacer toda la interpretación de los análisis cromatográficos del gas que se recupera del pozo, ¿no? Siguiente. También en el pozo se hace ya un análisis de difracción de rayos X para determinar eh, minerales, y esto también, por eso le digo, si bien no es en tiempo real, pero al hacerse en el pozo es como que el dato lo tenemos, o sea, a las 24 horas, pero relativamente, para lo que es un análisis químico, relativamente lo podemos considerar en tiempo real. Bueno, todos estos datos nos permiten a nosotros llevar eh, incorporar todo tipo de información al momento de geonavegar es fundamental. Así que era un poco de mostrar que no solamente el LWD o solamente con eso, con los perfiles, se puede hacer geonavegación, sino mientras más información tengamos, siempre es fundamental. Siguiente. Bueno, entrando ya un poco en el flujo de trabajo. Esto es muy resumido para que más o menos lo entiendan. Toda la adquisición de datos se realiza en el pozo. Como lo vimos, eh, se registra en tiempo real con la ayuda del MWD, y es transmitido por servidores, es transmitido en tiempo real, por ejemplo, a las oficinas de geonavegación, en donde se visualizan estos datos, se hace una interpretación, se crea un modelo de geonavegación y se transmite ese modelo de nuevo al equipo direccional al pozo con las nuevas indicaciones hacia dónde tiene que seguir el pozo, ¿no? Entonces, esto es muy resumido, pero es más o menos como sigue Lógicamente que acá, bueno, en la siguiente lo podemos ver, pero en la oficina hay una interacción de un equipo multidisciplinario, en el pozo también hay un equipo multidisciplinario, en el chequeo o en el control de calidad del modelo de geonavegación también hay un equipo multidisciplinario que, entonces, todo, pero esto es más que nada resumido de cómo sigue todo. Siguiente. Esto es más o menos, con un poquito más de detalle. Para el caso donde yo trabajo, somos 3 geonavegadores, que estamos 24/7, es decir, con turno de 12 horas.
actualmente con base en Neuquén. Bueno, los geonavegadores previo a la perforación del pozo, durante la perforación del pozo, siempre tenemos un constante ida y vuelta con el equipo de geociencia o con los geólogos de desarrollo que están en las oficinas de Buenos Aires, a la vez también con un equipo multidisciplinario de ingenieros en perforación, en terminación, en completion, todo también en la base de Neuquén. A la vez también tenemos interacción con el company man, que vendría a ser como el supervisor máximo de perforación dentro del pozo, el geólogo Wellsite, que es el representante también de la compañía operadora en el pozo, y bueno, después las compañías contratistas, que son las que serían las que están generando todo el tipo de información, que serían las compañías de direccional o las compañías direccionales conjuntamente con el LWD o las compañías de MadLogin. ¿A qué voy con esto también? Que dentro del direccional es quien, bueno, selecciona todo el conjunto de fondo con el que se va a perforar, el encargado de suministrar o de generar los survey, que son la telemetría, ¿no? Lo que nos da la orientación del pozo. Bueno, la compañía, el sector de LWD, que va a ser el encargado de generar toda la información o la adquisición de todos los perfiles, ¿no? Y la compañía de MadLogin, que es la que genera también una base de datos en tiempo real, tanto de los parámetros de perforación como descripciones litológicas, datos de gases, el master log. ¿A qué voy con todo esto? Que en cualquiera de estos siempre vamos a encontrar un geólogo. Caso de direccional, tenemos acá Max, MadLogin, yo me inicié en MadLogin, hay muchísimos colegas compañeros de acá de la universidad que están en MadLogin o que se iniciaron en MadLogin, otro tanto que lo podemos encontrar que ya quedaron con LWD, bueno, Wellsite también, equipos en geociencia, o sea, geólogo en este sentido lo van a encontrar o sea, no solamente por ahí o que escuchen que el geólogo del petrolero va a estar solamente con el MadLogin, ¿no? Es una rama increíble la cantidad de, de puestos, de especializaciones que pueden, pero bueno, lógicamente dependiendo del momento y la demanda a dónde uno elige o no le queda otra que comenzar. En el caso mío yo comencé con MadLogin, no sé, Max, vos creo que comenzaste acá como en direccional, ¿no? Bueno, siguiente. Bueno, dentro de la etapa del proceso o de las tareas de geonavegación, básicamente o en general son 4 etapas: una etapa de preparación o llamada pre-job, la fase de aterrizaje y la fase de geonavegación, que esto sí ya es durante la perforación, y una cuarta fase que es el análisis post-mortem, que es un análisis de todos los datos generados en base a la rama horizontal. Bien, sí. Bueno, básicamente el pre-job es analizar toda la información previa con la que se cuenta. Acá tenemos un mapa estructural. Acá sería como la trayectoria planificada para la rama horizontal del pozo. Entonces, más que nada, analizar el contexto, si hay fallas, si no hay fallas, cómo es el comportamiento estructural del área, con qué o tratando de prever qué escenarios nos podemos encontrar durante la perforación. Se hacen correlaciones con todos los pozos vecinos, análisis de espesores, tratar de identificar algún nivel marcador que nos permita a nosotros tener una seguridad. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Es siempre, geonavegación siempre es tratar de saber estratigráficamente dónde estamos parados. Tal vez no tanto un valor absoluto numérico de profundidad, pero sí en qué parte de la columna estratigráfica estamos, ¿no? Siguiente. Bueno, después también se hace un análisis cuando recibimos de la parte de ingeniería, el plan de la trayectoria, es más que nada, se hace un análisis para ver que esa trayectoria
justamente coincida en el punto o en el objetivo que desde del grupo de geología de Buenos Aires, ellos estiman, por ejemplo, aquí abajo donde dice landing point o el LP, ese es el punto donde desde Buenos Aires nos dice, nosotros queremos aterrizar el pozo ahí. El departamento de ingeniería de perforación diseña la trayectoria y como que nosotros somos los encargados de aglutinar toda esa información y ver que realmente el plan de la trayectoria coincida con los requerimientos del Grupo de Geología de Buenos Aires. Bueno, después, bueno, esto ya es también una vez que ya analizamos la parte del aterrizaje, se hace acá, bueno, en línea verde, nosotros recibimos un plan, pero como pueden ver, el plan siempre es geométrico. Entonces, como nosotros como grupo tenemos que generar una trayectoria o un escenario o una estrategia de geonavegación viendo que sigan ciertos criterios que nos exigen a nosotros justamente para evitar que el pozo sea tortuoso, ¿no? Que suba, que baja, que eso después termina generando, eh, por ejemplo, demoras en la bajada de los caños y en el petróleo todo que conlleve demora en tiempo significa dinero. Entonces, este es uno de los requerimientos que también a nosotros nos pidan, es que toda estrategia de geonavegación contemple no generar una tortuosidad en la rama horizontal. Bueno, ya durante la perforación, en la fase de aterrizaje, la fase de aterrizaje, lo que hacemos en esto es básicamente hacer correlación y tratar de correlacionar el pozo nuestro, cuál es su posición estratigráfica, a medida que estamos construyendo la curva y tratar de predecir en qué profundidad vamos a encontrar el objetivo, que acá vemos en color amarillo, en qué profundidad, porque eso es dinámico, eso se va moviendo, ¿no? No es que está fijo, entonces vamos haciendo las correlaciones. ¿Por qué se mueve? Porque hay diferencia de espesores que hace que la correlación es dinámica y se vaya moviendo. ¿Cuál es? Esta es una etapa crítica. ¿Por qué es crítica? Porque la decisión de la profundidad final a dónde vamos a encontrar el objetivo se la debe tomar como máximo a los 60 grados. Eso lo tomamos nosotros como una compañía. ¿Por qué? Eh, porque no es como un auto que podemos hacer marcha atrás y decir, le erramos y vamos a corregir. Entonces, cuando el pozo alcanzó la horizontal, tiene que ser muy preciso y tiene que ser donde el grupo de geología de Buenos Aires nos pidió aterrizar el pozo. Si no se aterriza ahí, eso después conlleva más problemas porque hay que generar tortuosidad en el pozo para tratar de alcanzar y eso después lleva a otro tipo de problema, tiempo y básicamente dinero. Entonces lo que hacemos con esto es justamente proyectar, o a medida, acá se ve en líneas verdes el plan de la trayectoria, en la línea de color negro oscuro es a dónde se está construyendo esa curva, y en ese punto ya hay que decir o hay que establecer un valor absoluto para el equipo direccional y darle una profundidad específica donde nosotros creemos que vamos a encontrar el objetivo geológico, ¿no? Entonces, esa proyección que nosotros hacemos a medida que vamos construyendo la curva, se hace un análisis y se evalúa la necesidad de realizar o no ajustes, que por lo general sí se necesitan hacer ajustes, porque ese modelo, como vimos, el modelo geológico donde se plantea todo esto viene de un modelo donde principalmente está construido por sísmica, y la sísmica tiene una incertidumbre en profundidad que ronda entre los 10 o los 20 metros que podemos tener de error. En cambio acá nosotros nos piden aterrizar el pozo con un margen de más o menos 5 metros. Entonces generalmente hay que hacer ajustes y es tan crítico que bueno, es la parte más estresante porque hay que dar un valor absoluto y bueno, después hay que persignarse y rezar que sea ese que dimos, porque después hay que dar explicación. Pero es lo más estresante. Una vez que el pozo aterrizó donde nosotros creíamos, bueno, ya es como más tranquilo, pues sabemos que estratigráficamente estamos en el objetivo geológico. Después nos queda hacer otras interpretaciones, pero por lo menos el pozo lo aterrizamos donde están las propiedades petrofísicas óptimas, ¿no? Que está buscando la compañía. Siguiente. Bueno, acá un ejemplo también de la trayectoria planeada en color verde punteada y en color negro la trayectoria real. Siguiente, lo vamos a hacer un zoom acá. Y acá podemos ver que si seguíamos la trayectoria planeada, íbamos a caer fuera del reservorio, ¿no? Entonces y esos cambios se hacen a los 60 grados, a la mitad de la curva.
si bien se puede hacerlo más abajo, pero mientras más abajo hagamos los cambios, más difícil es para la compañía direccional poder cumplir con los requerimientos nuevos. Siguiente. Ya, bueno, la fase de geonavegación en tiempo real, es decir, la construcción de la rama horizontal, como comentamos. La construcción o el modelado de toda la rama horizontal se hace a través de un modelo de capa en tiempo real, haciendo uso de los registros MWD y LWD, como dijimos el survey, que los survey más que nada es información de la inclinación del pozo y del azimut, y bueno, los registros LWD no. Con eso lo que se hace es comparar o correlacionar los registros del pozo horizontal con los registros de los pozos vecinos. En base a eso, se va construyendo este modelo de capas, que lo vamos a ver ahora más adelante, y en base al registro que se use, nosotros podemos tener una geonavegación reactiva o una geonavegación proactiva. ¿Por qué se llama reactiva? Porque va a depender siempre del tipo de herramienta, del tipo de perfilaje que estemos usando. Porque, por ejemplo, la herramienta de gamma ray tiene una profundidad de investigación de unos 10 centímetros. Entonces, la única forma, como en esta figura, la única forma de ver que nosotros tocamos la lutita es justamente tocándola, y en base a eso, cuando confirmamos que tocamos la lutita, hay que reaccionar, lo que hace que naveguemos algunos metros dentro de la rama horizontal, dentro de esa lutita, que no sería en este caso el objetivo. Distinto es que, por ejemplo, si usamos un registro, por ejemplo, de resistividad, que tiene mayor profundidad de investigación, entonces ese registro nos permite saber a qué profundidad vamos a encontrar el contacto con la otra capa, y se reacciona mucho antes sin la necesidad de tener que tocarle esta capa, ¿no? Siguiente. Bueno, la idea es justamente conocer los límites del objetivo sin la necesidad de contactarlo, optimizando el posicionamiento. Volvemos a hacer hincapié con eso, que hay que optimizar el posicionamiento. Por ejemplo, si nos salimos, volver al objetivo conlleva cientos de metros sin generar tortuosidad, lo que lleva a que ya hay cientos de metros que vamos a navegar fuera del objetivo. Bueno, esto sería una imagen del software que nosotros utilizamos para geonavegación. No vamos a entrar en muchos detalles técnicos, pero básicamente, siguiente, consiste en, acá tenemos en el track horizontal, tenemos el gamma ray, para un caso de vaca muerta, tenemos el gamma ray del pozo horizontal, y en el track vertical tenemos el gamma ray verticalizado de un pozo vecino, ¿no? Un pozo de referencia. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este proceso? Es tratar de tomar un segmento de ese gamma ray del horizontal y asignarle, siguiente, su posición estratigráfica dentro de la columna estratigráfica, ¿no? Eso es lo que necesitamos, como dijimos, es siempre darle su posición estratigráfica más allá del valor absoluto de profundidad. Entonces, ese proceso que lleva en darle su posición, también lleva en acortarlo a ese segmento del gamma ray. Lo que tenemos que lograr es que copie tal cual el registro del pozo vecino. Entonces, para que copie tal cual, muchas veces que hay que o comprimirlo o estirarlo a ese segmento de gamma ray para que copie. Y en ese proceso de estirarlo, comprimirlo, el software tiene un algoritmo que nos hace los cálculos de que para lograr esa coincidencia, él genera pequeños dips o pequeñas inclinaciones que se pueden ver acá, que son los que van generando, en este caso, no sé, 89,5, entonces él comienza con esto a modelar y va subiendo y va bajando dependiendo de cuánto nosotros o estiramos o comprimimos ese segmento de gamma. Entonces, al final, después del pozo, se puede ver que no es una inclinación homogénea, sino que es una suma de pequeñas inclinaciones. Y bueno, una vez que se le atribuye, siguiente, una vez que se le atribuye su posición estratigráfica, tomando el último survey o el último datos de inclinación de azimut, siguiente, se hace una proyección que generalmente van de los 100 al 200, 300 metros, dependiendo de qué tan bien se esté navegando, y se le informa a la compañía de perforación direccional
cuál sería su posición espacial de la zona, por ejemplo, de este que dice TL, que es la posición del objetivo, la zona central del objetivo. Entonces, con esa posición, el perforador direccional va a tomar la mejor estrategia para llevar el pozo hacia esa posición sin generar tortuosidad, sin generar o logrando la mayor velocidad porque ahí también comienzan a jugar en lograr la mayor velocidad de perforación, pero tampoco hay que generar un pozo que sea muy tortuoso, entonces tienen que jugar con eso, ¿no? Siguiente. Entonces básicamente sería esto, poniéndolo en una imagen para que lo entiendan un poco, sería a ese segmento de gamma atribuirle a qué posición dentro de la columna estratigráfica está, proyectarlo hacia adelante y tratar y darle la posición espacial al direccional para que él justamente siga el nivel que es objetivo, ¿no? Básicamente eso es gráficamente lo que se hace. Por eso lo más difícil es qué tan seguro yo estoy que la inclinación en los próximos 200 metros es hacia ahí o hacia arriba y todo eso, y eso depende mucho también del conocimiento geológico que tengan los geólogos de la compañía. Por eso si bien por ahí el software es dentro de todo sencillo utilizarlo, es fundamental el conocimiento del yacimiento que tengan los geólogos de la compañía. Siguiente. Bueno, a eso es lo que iba. Acá hay una imagen donde hay varios bloques. Por ejemplo, o sea, Guadapichana es de Total, La Calera es de Plus Petrol, Loma La Lata es de YPF, para que vean un orden de magnitud del tamaño que tiene la cuenca y que no se comporta como algo homogéneo y totalmente horizontal. Es un concepto que muchas personas, no quiero dar profesiones, pero donde siempre nos peleamos mucho porque no logran entender que la distribución de las propiedades o la distribución de Vaca Muerta en sí no es una capa completamente homogénea, horizontal, entonces es fundamental el conocimiento del geólogo de la compañía justamente para hacer esas proyecciones hacia adelante, ¿no? Bueno, después, ¿cómo sigue el trabajo nuestro? Una vez que el pozo está terminado, se van generando, o ya una vez que está generado el modelo, hay una serie de horizontes. Estos horizontes podemos llamarlo, son marcadores regionales, y estos marcadores que fueron modelados por GeoSteering son enviados, siguiente, son enviados a los geólogos que están en Buenos Aires, y ellos ajustan este modelo eh, que tenían previamente. Como pueden ver acá en la línea negra, este es un horizonte que estaba modelado previo a la perforación, y, y después que termina el pozo y que ya está modelado, lo que hacemos nosotros es enviar esos horizontes, y lo que hacen los geólogos de Buenos Aires es ajustar estos niveles que ellos tenían previamente modelado, lo ajustan a lo que fue modelado por GeoSteering. Entonces, ¿qué vamos con esto? Que mientras más pozos geonavegados nosotros tengamos, menor incertidumbre va a tener el modelo geológico eh, que se maneja, ¿no? Para la compañía. Siguiente. Bueno, estos son ejemplos, por ejemplo, en este caso de geonavegación en reservorio no convencional, el caso de Vaca Muerta, para que vean que se integra, lo que decía, se integra muchísima información, en este caso como perfiles gamma ray, también lo que hacemos es incorporar datos de litología, que estos vienen de la cabina de MadLogin, calcimetrías también, que son datos generados por la cabina de MadLogin, datos de parámetros de perforación, se integra todo para ir haciendo una evaluación de cómo estuvo la geonavegación y hacer un análisis en general. Siguiente. Este ya es más complejo, este es una geonavegación de un yacimiento convencional. Por ejemplo, para el caso de un pozo de Ecuador, es un yacimiento convencional, son unos ambientes de estuarios, es sumamente complicado porque la correlación es muy difícil, porque al ser un ambiente de estuario son muchísimos canales, entonces
un pozo que está relativamente cercano no se comporta litológicamente de la misma manera que el pozo vecino, entonces a la hora de generar estos modelos o de seguir un patrón de apilamiento es muy difícil, pero hoy por hoy, bueno, en este caso se usa muchísima, en este caso tenemos imágenes resistivas, algunos parámetros de perforación, bueno, análisis de gases, datos de resistividad, bueno, el gamma ray, y hoy por hoy esto es la estrella y es sumamente costoso, que esto es un modelado con resistividad, pero es una inversión estocástica que se le hace, son herramientas que corren una resistividad azimutal, tienen una profundidad de investigación de aproximadamente de 15 pies, entonces en un ambiente tan complejo, complejo para armarlo solamente con un gamma, ¿no? Para modelarlo solamente con un gamma, la única forma de seguirlo o de poderlo navegar al pozo es haciendo esta inversión estocástica de la resistividad. ¿Qué es lo que hace esto? Es como tiene una investigación, una profundidad de investigación de unos 15 pies, la herramienta me mide 15 pies para arriba y 15 pies para abajo, cuáles serían sus valores de resistividad, que en este caso el objetivo serían todos los valores que están en coloración roja. Entonces lo que va haciendo se va navegando siguiendo en tiempo real, eso se va generando en tiempo real y se va siguiendo el pozo por donde estaría la coloración rojiza. Pero la primera parte, como puede ver, no hubo problema. Después ya se comienza a poner un poco más amarillo, cambia el ambiente y eh, comenzamos a darnos la cabeza contra la pared, no sabemos para dónde salir. Pero bueno, esto hoy por hoy en geonavegación es lo último en tecnología, es sumamente costoso. Lo está corriendo Schlumberger, no sé si usted también. Bueno, pero bueno, esto es, lógicamente, por ejemplo, esto es muy costoso, pero por ejemplo para no convencionales no nos sirve. Entonces es solamente para, en este caso, para convencionales. Sí. Bueno, este también es un ejemplo en un yacimiento, también en un convencional, pero un yacimiento carbonático. La idea de esta figura es mostrar que, por ejemplo, acá no hay un contraste de gamma en color verde, un gamma ray, no hay un contraste, entonces el gamma ray no nos sirve. Resistividad tampoco, no hay mucho contraste, entonces hay que hacer uso de una imagen de densidad y hacer una interpretación de la imagen de densidad para poder hacer un modelado. ¿A qué voy con todo esto? Es que el tipo de perfil que vamos a correr en la herramienta LWD va a depender del contexto donde nosotros vamos a desarrollar el proyecto de pozo horizontal. Bueno, ya una vez que está todo finalizado, ya terminó el pozo, ya entramos en la etapa de un análisis post-mortem. El análisis post-mortem, siguiente, no es más que nada en hacer una integración de todos los datos que se generaron y hacer, como su nombre lo dice, ¿no? Post-mortem o posterior al pozo, hacer un análisis de todo tipo de información, vincular toda la información y tratar de resolver algunos problemas que se hayan planteado durante la perforación. Por ejemplo, en este caso, acá tenemos toda la rama horizontal y se vinculó, bueno, en este caso gamma ray, no sé, energía mecánica específica, que son más que nada parámetros de perforación, y lo que se buscaba con esto es ver si dentro de la rama horizontal habían algunas zonas donde habían mejores velocidades de perforación, ¿no? Mejores ROP, o a dónde se generaban las mejores condiciones para perforación. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Para el pozo siguiente ya se traza una estrategia y se trata de buscar ciertas zonas siguientes. También en este caso lo que se hizo fue integrar datos petrofísicos, y acá en los cuadraditos de color negro que se ven son las etapas de fractura. Entonces, lo que se busca es ver cómo se comportaron las etapas de fractura dependiendo de los datos petrofísicos, ¿no? Entonces, allá hay índice de fragilidad mineralógica, geomecánica, inclusive hay fases también determinadas por el petrofísico. Se va integrando todo. Siguiente.
En este caso, bueno, parte de lo anterior también surge con esto. Acá, esto sería la completación de los pozos o está ploteado todas las etapas de fractura. Un desarrollo óptimo sería un pozo algo así, donde desde el inicio hasta el final de la rama horizontal está todo estimulado, está todo fracturado. En el anterior, bueno, acá ya hubo ciertas complicaciones y el de arriba aún más complicaciones. ¿A qué vamos con esto? Que para que ustedes tengan una idea, cada 100 metros aproximadamente de rama horizontal, podemos llegar a meter una etapa de fractura. Esa etapa de fractura ronda alrededor del $1.000.000 de ganancia. Entonces, perder, si vamos sumando los segmentos del pozo que no pueden ser estimulados, que no pueden ser fracturados, significa muchísimo dinero que pierde la compañía, ¿no? Entonces, del análisis, esto surge no surge de la nada que nos digan analicen tales datos. Entonces, ¿qué se genera? Acá hubo un problema, acá hubo un problema. Entonces ahí viene, ¿por qué se generó ese problema? Y es cuando comienza el análisis post-mortem en integrar todos los datos y tratar de resolver o dar explicaciones, por lo menos desde el punto de vista geológico, qué es lo que pasó que no se pudo estimular toda esa parte del pozo. Siguiente. Bueno, esto también es parte de lo mismo, de la problemática anterior, pero acá ya lo que hicimos fue integrar datos geomecánicos para ver el comportamiento de la roca, ¿no? Hay, no sé, módulo de Young, Poisson, relacionar también algo del peso sobre la densidad del fluido, cómo se comportó, estos son parámetros geomecánicos que también nos llevan o teníamos que incorporarlo para tratar de dar explicaciones de por qué no se había podido, o habían parte del pozo y no se habían podido completar. Siguiente. Y bueno, y después ya comienzan otros tipos de análisis generando gráficos de Gunn Barrel para posicionarlo estratigráficamente a la rama horizontal, cómo estuvo, por ejemplo esto es para ver la rama horizontal, en qué, allá tenemos en color rojo la curva es el gamma ray, en qué parte de la columna estratigráfica estuvo posicionada nuestro pozo, cómo se comportó, no sé, análisis de histograma, mapas de calor, gráfico de distribución, más que nada son todos datos estadísticos que siempre tienen algún fin. A lo que vamos con esto es que el trabajo nuestro no solamente termina en que terminó el pozo y nos vamos, siempre viene un análisis atrás y constantemente se están pidiendo optimizar las operaciones, entonces es fundamental esto. Y bueno, ya como para ir cerrando, un poco de consideraciones, habían dos cosas acá que querían que sí, que lo tengan en cuenta. Bien. Que, bueno, la combinación, como vimos, que el modelo geológico se construye a partir de, como vimos, de datos sísmicos, de mapas estructurales, cada uno de esta fuente de datos tiene su incertidumbre, ¿no? Entonces, la combinación de estas incertidumbres del modelo geológico y de las herramientas de medición hace que sea prácticamente imposible perforar geométricamente un pozo y ubicarlo a los pozos en la posición estratigráfica seleccionada, la que tenemos como objetivo. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con eso? Que el geosteering a lo que nosotros nos permite es poder conocer el escenario encontrado, a diferencia de lo que estábamos o lo que estaba planeado, y ese modelo o el modelo final de geonavegación se incorpora al modelo estructural y es como que es todo un rulo que después a medida que mientras, como ya lo mencionamos, a medida que mientras más modelos de geonavegación metamos al modelo geológico, vamos a ir reduciendo la incertidumbre. Y bueno, ya por último, viendo todo lo que ya vimos, que el objetivo, por ahí no lo quería poner al comienzo, porque ya ahora como que lo van a entender un poco más, que el objetivo de la geonavegación es bajar el costo del desarrollo de los pozos. Ese costo del desarrollo no es más que el costo del pozo dividido la producción acumulada. ¿Cómo vamos a lograr esto? Geonavegando el pozo el mayor porcentaje de la rama horizontal por niveles de mejores propiedades petrofísicas, por niveles que tengan la mayor homogeneidad de las propiedades geomecánicas, evitando cruzar planos de debilidad. Todos estos son datos que lo vamos a sacar desde el pre-job, ¿no es cierto? Incrementando la velocidad de perforación y evitando tortuosidad del severa del pozo. Siguiente.
Con eso vamos a lograr, con los 3 primeros ítems, incrementar la producción del pozo y disminuir el costo de los pozos con los 2 últimos ítems. Nada más. Gracias. Si tienen- Dale, sí. Correcto. El geonavegado es como que a partir que eh, o ya se concibe como pozo geonavegado, a pesar que sí existe un plan, pues siempre no es que tampoco van ciego, existe un plan, pero que pasa, como que cambia la prioridad. En el pozo geonavegado la prioridad la tiene el geonavegador, eh, eh, la prioridad en decir vamos a modificar este plan y se le da más importancia a la decisión del geonavegador. En los pozos geométricos se puede llegar a cambiar por, no sé, algún acontecimiento puntual, pero si no sucede nada, el pozo tiene unas coordenadas de inicio, una coordenada y una profundidad donde se va a aterrizar y una profundidad final. Y después eso tiene un plan y se debe seguir al pie de la letra. Esa es por ahí la diferencia. Y esos ajustes en GeoNavegado son en tiempo real, o sea que no hay nada previo armado. Vamos viendo en el momento y en el momento hay que tomar decisiones que por ahí, eso es lo más importante. Eh, Me pasó por ahí de conversar con algunos colegas que decían que era sencilla, y ellos hicieron, por ejemplo, un curso del software, decían que era muy sencillo la tarea de geonavegación. Eso fue mientras hizo el curso. Cuando le tocó trabajar en tiempo real, eh, ahí viene la cuestión, porque hay que tomar decisiones, esas decisiones son incluyen un alto costo, no solo económico, operacional, entonces no son decisiones que se pueden tomar muy a la ligera. Entonces, nosotros con el equipo con el que yo trabajo es la idea siempre, la premisa de tener siempre criterios y no tomar una decisión por tomarla. Entonces, siempre asumir criterios y bueno, si uno se equivoca, está en la opción que nos equivoquemos, pero a la hora de defender nuestra postura, o de defender nuestra decisión, siempre que esté fundamentada en cierto criterio. Después le dirá, está mal o no, pero siempre, y por suerte, no, hasta el momento no está yendo bien. Sí. ¿Cuántas direcciones tienen con respecto a una perforación horizontal convencional del grado de error de la misma? ¿Cuánto? ¿Cuánto error tiene con respecto a una perforación horizontal convencional con la geonavegación? Y ahí, bueno, pasa que ahí habría que entrar también, hay una cuestión de los grados de incertidumbre, que no es solamente una, ¿no? Sino hay una sumatoria. Claro, con el modelo, como te digo, con el modelo nosotros inicialmente teníamos una diferencia de 20 metros. Para que vos tengas una idea, la sísmica te genera un modelo que tiene una incertidumbre que, claro, exacto, que anda cerca de los 20 metros. Si no tenés muy poblado de datos, ronda los 20 metros. Con el geosteering, nosotros trabajamos al orden de los centímetros, entonces esa diferencia de orden de magnitud entre una incertidumbre de la sísmica con la geonavegación, hay mucha diferencia. Pero después, bueno, tenés incertidumbre con las mismas herramientas de telemetría, también hay incertidumbre, no sé, en la toma de los datos, hay una sumatoria pero pero a medida, lo que sí te puedo decir que mientras más pozos, nosotros logramos reducir muchísimo la incertidumbre, geonavegando los pozos, tomando los modelos de geonavegación, ajustando el modelo de Buenos Aires, y hoy hay zonas donde la incertidumbre, yo creo que la bajamos menos de los 10 metros, ¿no? Menos de los 10 metros. Hay pozos que son muy precisos. Tengo una Sí, el perfilaje que se realiza con respecto al perfilaje convencional, suponiendo que realizar el pozo, sí. ¿qué ventajas y desventajas conlleva a la toma de datos?
conlleva a la toma de datos en tiempo real. El perfilaje vertical, es decir, el perfilaje a cable. Tengo varios focos de la velocidad y correlación, ¿no? Sí, Con respecto a la zona de toma sí, perfilaje sí, en tiempo real. sí. ¿Cuál es la diferencia? Con- Grado de aproximación con respecto al otro. No, porque generalmente lo que hace esos perfiles están verticalizados, ¿no? Entonces, ahí por eso es que yo le decía un poco más de, la idea eran conceptos generales, pero ahí entraríamos con algo que se llama la profundidad vertical verdadera. Entonces, a medida que el pozo tiene cierta inclinación, el registro, sea cualquiera, ¿no? El de gamma, sufre vamos a decir, una deformación. Entonces, o es un registro que tiene asignado una profundidad aparente, que no es la verdadera. Entonces necesitas hacerle un procedimiento para corregir eso y puede ser vertical, que se llama verticalizarlo o llevarlo todo a una escala. Hay unas fórmulas por eso te digo, no quería entrar por ahí tan técnico, pero hay una fórmula que en base a la inclinación del pozo, en base a la inclinación de las capas, vos lo que haces es corregir ese registro y lo llevas a una escala vertical verdadera. Entonces, con esa escala es que nosotros podemos modelar hacia el frente, porque si fueran todo profundidades aparentes o espesores aparentes, estaríamos ya incursionando en un error muy grave, ¿no? Entonces, necesitas transformar la profundidad de ese registro a una escala de espesores verdadero para poder hacer el modelado. Entonces, ahí sí, es por eso que nosotros utilizamos el perfil vertical que vos veías en el track vertical, eso está verticalizado, es como que no tiene ese error. Ahora, si el pozo es totalmente vertical, no hace falta verticalizarlo, ¿no? Sí, si es totalmente, claro, por ejemplo, ya sé más o menos dónde va. Por un lado, si tenemos pozos verticales, no hace falta verticalizarlos, son muy precisos. Pero muchas veces el pozo vecino es un pozo horizontal. Entonces ahí sí necesitamos verticalizar ese registro, haciendo todo ese procedimiento para poder utilizarlo como un pozo de referencia, como un pozo vertical, para poder hacer el modelado y poder hacer o asignarle su posición estratigráfica, ¿no? ¿No sería mejor primero hacer el perfilaje convencional y después hacer la navegación y correlacionar estos datos de tiempo real como el modelado en ese momento? Pues sí, hacer un pozo vertical en el mismo y después hacer una horizontal. Bueno, mira, sí se hace en zonas donde no tenés datos, eso se llama un pozo piloto. Generalmente se hace un pozo piloto, un pozo vertical. Como ya está verticalizado, es muy preciso lo que vos estás viendo. Entonces, después de vos utilizar ese pozo vertical, se pone un tapón de cemento abajo y se lo desvía y de ahí comenzás a hacer un pozo horizontal. Eso es cuando generalmente no tenés pozos vecinos muy cerca o donde te falta información geológica. Pero donde sí relativamente tenés pozos cercanos, no es conveniente económicamente hacer un pozo piloto en todos los pozos y hacer un pozo horizontal. Sí es bueno lo que vos decís, lo mejor sería hacer un pozo siempre, ¿no? Yo creo que para nosotros los geólogos, sí, sería hacerme siempre un pozo piloto porque tengo la incertidumbre, la llevo al mínimo. Pero si yo le digo eso al gerente, no. Y después, ¿qué errores tiene el direccional con gamma ray cuando versión el espacio a lo largo de la política? ¿Qué error? ¿Qué errores tiene el direccional de Sí, navegación con los gamma ray, con sí. la variación del espacio a lo largo de la fuente? Bueno, Con los sí, sí. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Vaca Muerta, hay zonas donde nosotros en general está en toda la cuenca, ¿no? Que tiene un comportamiento progradante. Ya entramos por ahí con algo más preciso, concepto más preciso, ¿no? Las progradaciones es cómo va evolucionando, ¿viste? El sistema de depositación, y eso en el gamma ray, para simplificarlo, es como una sucesión
de pequeñas firmas de gamma ray que son idénticas. Entonces, en esas partes de las progradaciones, para nosotros es muy complicado saber estratigráficamente dónde estamos. Lógicamente que ahí también después se hacen estrategias. La estrategia nuestra es, porque esa parte de las programaciones como sería en una parte superior de vaca muerta, y en la parte inferior es como que se comporta todo más isopáquico, más uniforme. Entonces, como estrategia de muchas compañías, es decir, primero vamos a lo seguro, es como lo que voy a decir un pozo piloto, perforamos primero el pozo que va hacia vaca muerta, y en base a eso ya tenés como algo mucho más preciso de cómo va a ser la navegación en estos sectores donde el gamma ray no te ayuda para nada y no hay otro perfil que te pueda ayudar, ¿no? Entonces, es primero hacer una estrategia desde otro punto de vista y no solamente desde el gamma. En el caso de esto convencional, caso de los estuarios, bueno, ahí la estrategia fue usar la herramienta de inversión estocástica de la resistividad y seguir, o la navegación, seguir la respuesta de esa herramienta. Y no tanto el modelado, o hacer un modelado de las capas siguiendo el patrón de apilamiento y que el pozo vaya por una cierta capa, sino seguir la respuesta de esa herramienta. O sea, no sería o lo ideal sería unir los dos, ¿no? Pero te digo, son ambientes tan complejos que al momento de tomar decisiones, en ese caso es si yo no quiero entrar al agua, por ejemplo, en el contacto agua-petróleo. Para eso es que se baja esa herramienta, porque está muy cerca el contacto con el agua. Entonces se baja ese tipo de herramienta para evitar tocar las arenas que están saturadas en agua. Entonces ahí, cuando hay que tomar decisiones, bueno, tomemos la decisión en seguir lo que diga la herramienta. Es complicado, es un ambiente muy complejo. Y la última, ¿qué tipo de fluido utilizan para la acción agresiva? De perforación se están usando, bueno, ya para las partes de las guías se usa lodo base agua solamente para las guías, que generalmente van entre los 700 y 900 metros, que más que nada bueno, se perfora eso porque están los acuíferos, después se entuba, se cementa, se protegen esos acuíferos, y ahí se pasa a un fluido que no termina, es una especie, no termina de ser el inverso porque ya no se usa base petróleo, pero sí se están usando muchos fluidos que son biodegradables, que son amigables con el ambiente, los polímeros, exactamente, sí, exactamente. Con eso sí, después jugás mucho con la densidad, ¿no? Después sí bajás con una cierta densidad, por ejemplo, hasta Quintuco, y de ahí se hace eh, después para vaca muerta necesitas otro tipo de peso, de acuerdo a las condiciones, porque vaca muerta está sobrepresionado, y tenés que tener mucho cuidado, porque, no sé, tordillo que está por debajo de vaca muerta no está sobrepresionado, entonces, bueno, eso conlleva una serie de problemáticas que pueden ser muy graves, entonces, por eso es que hay demasiada especialización en los pozos de petróleo. Vas a ver que hay profesionales para cada cosa específica, porque los problemas pueden ser muy, muy graves, ¿no? Y vaca muerta es complicado también en ese punto de la sobrepresión. No, por favor. Sí, sí. Ujú. Porque básicamente la resistividad te mide justamente, ¿no?, diferencias de resistividad entre un fluido y otro. Y vaca muerta es una roca, vamos a decir, prácticamente impermeable, ¿no? Y no hay un contraste de fluidos que te permita ver un contraste de resistividad. O sea, de poderlo bajar, lo bajás, pero es como que, sí, es como que te pongan anteojos de sol a la noche, ¿no? No tiene mucho sentido. Sí, porque hay una problemática que es- está en varias compañías, que como que el casing o los caños tienden a colapsar, se le dice como que se deforman, y después cuando quieren bajar las herramientas para hacer el fracking
o no pasan o no pueden poner los tapones o tienen problemas en la etapa siguiente de la perforación. Sí, el trabajo nuestro es, termina la perforación, se baja, se entuba el pozo y después eso sería la parte de perforación. Después se lo entrega a un departamento de completación, que son ellos los que fracturan, los que ya ponen a producir después el pozo. El pozo muchas veces lo deja terminado bajo el casing perfecto, pero con el paso del tiempo muchas veces las presiones que maneja Vaca Muerta hace que el casing se deforme y a la hora de bajar todas las herramientas para hacer el fracturamiento no pasa. Entonces hay que como que desestimar esa zona y probar más adelante. Y bueno, eso a muchas compañías le está dando dolor de cabeza. Pues nada. ¿Qué es más fácil de navegar? ¿Un petróleo convencional o no convencional? Mira, por mi experiencia, hoy te digo que Vaca Muerta. ¿Por qué? Porque Vaca Muerta es muy noble, regionalmente y litológicamente es muy noble. O sea, regionalmente, arealmente es muy grande, litológicamente también son columnas muy espesas de shale y tienen muy poca variaciones de fascia. Entonces, lo más difícil en un no convencional es aterrizarlo, es emplazarlo al pozo en la zona donde quieren los geólogos de desarrollo, ¿no? Al comienzo también ha sido difícil porque te encontrás con muchísimas dudas, por ejemplo, esta parte de las progradaciones, nosotros nos dieron muchísimos dolores de cabeza hasta que uno, con la misma experiencia o con la misma cantidad de pozos que va generando, vas aumentando esa curva de aprendizaje y reduciendo la incertidumbre. Lo bueno también que tiene el no convencional, que son pozos relativamente cortos, porque hacemos, un pozo te estará durando un mes, un pozo hoy nos dura a nosotros un mes, un pozo de 6.000 metros, ¿no? 3.000 metros de rama horizontal y 3.000 en la vertical, un mes. Entonces en 3 meses ya tenemos un pad listo, un pad de 3 pozos. Y por ahí el convencional, hacemos un pozo que nos dura, sí, 4 meses, un pozo, conlleva muchísimas operaciones, muchísimas maniobras, el estrés también, reuniones. A ver, en la operativa diaria mía, para que vos te dé una idea, nosotros en el grupo vemos cualquier pozo geonavegado de la compañía, sea, por ejemplo, Ecuador, sea, posiblemente después Angola, otros países, más lo de Vaca Muerta. Nosotros llegamos a geonavegar en simultáneo 3 pozos de Vaca Muerta. Lógicamente que estamos 12 horas, entonces estás constantemente mirando monitores, pero llega un momento que agarras un grado de conocimiento que te da una cierta tranquilidad, o sabes a dónde pisar el acelerador, a dónde te manejas. En cambio, en Ecuador, por ejemplo, cuando no teníamos eh, pozo o no teníamos operaciones de geonavegación en Vaca Muerta y estábamos, en el caso nuestro, primeramente en Ecuador, estábamos como asesores de geonavegación para el Departamento de Geología. Entonces no era que estábamos directamente ligados en el día a día. Entonces eso nos daba un grado de tranquilidad, una pseudo tranquilidad, pero después, hoy con las herramientas, no sé, el Zoom, Meet, toda esa herramienta eran reuniones que duraban 4 o 5 horas y mirando constantemente y, y no, te queman la cabeza. Pero son muchos más, en desafíos son muchos más. A mí me interesa más, por ejemplo, un convencional tiene más desafío, más incertidumbre que un no convencional. En términos de tranquilidad, por ahí prefiero más un convencional, pero por lo que es Vaca Muerta en sí, ¿no? Aparte que prácticamente no está deformado, porque capaz que agarran, no sé, los monos acá en la cuenca del noroeste y a pesar que sea un shale, podés tener unos dolores de cabeza importantes. Es más preguntas, las pueden mandar por el mensajes, vamos a cortar ¿no? Nos mandan las consultas por las redes, ahí y después podemos hacerlo.
Y bueno, una última cosita que tengo acá, Horacio Miguel Lafrente, que te felicita, una excelente ponencia, muchas gracias por compartir sus conocimientos. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, ojalá nos veamos pronto.